Hoy vamos a ver el proceso de barnizado terminado, lijado de toda una puerta. Este video va a ser para carpintería y estudio. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Ahorita la puerta tiene la primera capa de fondo. Ahorita vamos a proseguir a rellenar unos huecos que tiene la puerta que no se alcanzan a ver por la iluminación. La vamos a rellenar con base fondo y después vamos a dejar que seque un rato. Próximamente lo vamos a estar lijando y le vamos a volver a aplicar el fondo. Entonces les dejo un poquito de lo que se va a estar haciendo en este proceso. En este momento le acabo de dar la primera mano o la primera pasada de fondo. Como pueden ver, no sé si se alcanza a ver, hay gotitas en los hoyitos. Voy a intentar mostrarle esta, que es la que está más cerca. Como pueden ver, hay una bolita. Es la primera pasada de fondo que le doy a los hoyitos, o bueno, a los hoyos que tiene en general la puerta. Tiene todos esos hoyos porque esto es chapa de pino y viene sumamente delgadita. Entonces al pegarla la pegamos con restol, con clavos. Y estos clavos no se pueden resanar. Bueno, sí se podrían resanar con plasta, pero como tiene varias grietas la chapa, no es completamente lisa, sino que es igualmente porosa. El plasta se nos escurriría por todas las partes, dejándonos una mancha grande de plasta. Para evitarnos eso, ya que se ve muy feo al momento de barnizar y todo, si no se pinta completamente la puerta, le ponemos fondo en cada uno de estos hoyos y es un proceso bastante tardado. Ok, ya pasaron aproximadamente 30 minutos desde que le dimos la primera mano de fondo. Entonces vamos a proseguir a poner la segunda mano para dejar atrás todas las imperfecciones, todos los hoyitos. Ok, le acabamos de dar la segunda capa de fondo a todos los hoyos que tiene la mesa. Ahora, vamos a dejar que seque ahí durante 30 minutos. Ya no les puedo enseñar, pero hoy comenzamos el día a las 9 de la mañana. Y estoy sacando mi teléfono, vamos a ver, a las 9 de la mañana. Ya son 10:33, no sé si se logra ver, 10:33. Entonces es un trabajo muy detallado, es un trabajo que logra y que tarda mucho tiempo, es muy tardado. Entonces tenemos que dejar que repose 30 minutos, media hora. Entonces son 10:30, hasta las 11 podríamos voltear la puerta, darle completamente el giro para poder empezar a trabajar del otro lado. Ahora, por mientras, esta puerta necesita de sus molduras y todo. Entonces ahorita vamos a pasar la parte de hasta atrás para empezar a trabajar sobre ellas. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser lijarlas, ahorita las voy a acomodar para que vean todo el proceso. Ok, ya las acomodé. Les voy a enseñar rápidamente qué vamos a hacer con esto. Aquí tenemos todo lo que va a envolver a nuestra puerta, donde se va a colocar la puerta. Ahorita les voy a dar una explicación más o menos, pero aquí están los marcos, que es donde se va a instalar la puerta en sí, y molduras, marcos. Ahora bien, estas ya tienen la capa de fondo. Ahora vamos a lijarlas con una lija del agua. Ahorita, como es la primera mano, le podemos dar 180 sin problemas. Ahorita yo le voy a pasar lijadora para hacerlo más rápido y hacer eficiente el proceso. Además, nos debe quedar tiempo de lijarlas y entintarlas para, cumplida la media hora, empezar a trabajar acá. Lo que se busca en este tipo de procesos es eficientar nuestra obra, es hacer más rápido todo nuestro trabajo, porque es un trabajo muy largo, muy complicado y que necesita de mucho detalle. Entonces ahorita vamos a iniciar con eso para después proseguir con esto. Esta puerta tengo yo para entregarla hasta hoy. Es lunes, por cierto, la tengo que entregar el jueves.
entonces va a ser un proceso un poquito largo. Y por cierto, no les he enseñado, pero el fondo lo estoy agitando un poquito. Es esta sustancia, ahorita lo tengo en un vasito. Es una sustancia medio amarillenta. Bueno, conforme va pasando el tiempo se va poniendo más amarilla. Dejen ver si les puedo enseñar. Bueno, les enseño más adelante cómo se pone cuando ya seca. Recomendaciones para cuando apliquen fondo, barnices o incluso para cuidar un poquito la salud cuando están trabajando en este tipo de industria, es siempre usar cubrebocas, ya que el polvo te puede dañar muchísimo. Y si estás en constante o en largos periodos de tiempo con el polvo, por ejemplo con el cedro, y lo estás respirando sin cubrebocas, te puede llegar incluso a sangrar la nariz y no es muy bonito que digamos. Y cuando apliquen fondo, apliquen ahora sí que sustancias a la madera, usen cubrebocas y usen máscaras de protección como esta. Yo tengo una máscara de protección más, ahora sí que de un nivel superior, porque yo estoy en constante movimiento en esta zona. O sea, yo prácticamente mi especialidad es esta zona. Entonces yo necesito mucha protección en todo mi sistema respiratorio. Así que ahorita voy a preparar ya todas las cosas para empezar a lijar y les enseño un poquito cómo es el proceso. Bueno, como ven, ya estamos en el proceso de lijado. Estamos lijando lo que vienen haciendo los marcos. Ahora les voy a enseñar una diferencia enorme. No me están viendo ahí. Y si notan aquí, mira, perfecto. Aquí donde da el sol en esta parte, como pueden ver, refleja muchísimo. Esto se debe al fondo, al barniz, dado que aparte de brindarle protección a nuestra madera o a nuestros proyectos, a nuestros muebles, también nos sirve para darle mayor brillo, mayor calidez, mayor lujo, por así decirlo. Sin embargo, este es un proceso que se repite 3 veces, o nosotros lo repetimos 3 veces. Una inicial, una intermedia y la final. En la inicial nosotros aplicamos fondo, y bueno, yo aplico fondo a base de pistola, dándole este tipo de efecto a la madera. Después de esto, ¿qué se tiene que hacer? Después de esto se lija, y como pueden ver, estoy a la misma altura donde refleja el sol del otro lado, y ya no refleja tanto. Esto es porque ya lo acabo de lijar y de hecho hasta se ve como apagado, ¿no? Se ve más, sin color, sin brillo. Ahora, ¿esto por qué se hace? Esto se le hace para ir engrosando nuestra madera y nuestra protección. En la primera etapa, donde nosotros iniciamos la primera capa de fondo, nosotros tenemos la madera de este color, que es natural, completamente natural, que es pino. La pintamos a base de tinta y próximamente le echamos lo que es nuestro fondo y queda esta textura, la que ya vieron. Ahora, después que viene, cuando se aplica el fondo, queda una textura muy porosa. Y nosotros lo engrosamos mucho. ¿Por qué? Porque va a ser la primera capa de defensa, por así decirla, que se le está aplicando. Y si no hacemos bien la primera etapa, la segunda y la tercera etapa van a quedar con menor calidad y van a tener una menor resistencia. Ahora, cuando nosotros lijamos, le estamos quitando el fondo sobrante o el fondo que no se aplicó del todo, no se adhirió o no absorbió completamente la madera. Se le quita todo y después se vuelve a entintar, que ya sería la segunda etapa, que sería la etapa intermedia. Lo volvemos a pintar y le volvemos a echar fondo. Ahora es un fondo un poquito más diluido. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos interesa engrosar. Ahora nos interesa detallar para que todas esas partes donde la primera etapa no absorbió del todo el fondo y no quedó la protección de toda aplicada, ahora sí en la segunda etapa quede completamente aplicada y activada.
Y lógicamente lo vamos engrosando un poquito más hasta que se le da una segunda capa de protección de manera adecuada. Ahora, en la tercera etapa, que es la de terminado, nosotros lo que hacemos es volver a lijar completamente, que esto ya lo iremos viendo. La volvemos a lijar y ahora aplicamos en vez de fondo un nuevo que se llama UC-0053, que es prácticamente lo que nosotros llamamos comúnmente como terminado. Y ese es muy diferente, es algo diferente del fondo porque es muy líquido y se debe que aplicar de una forma muy especial. Porque si en la fase de terminado cometemos un error al aplicar el terminado, el barniz, todo el trabajo que habríamos hecho lo tenemos que volver a repetir. ¿Por qué? Porque es la última etapa, es donde pueden quedar imperfecciones, donde puede que se te derrame una gota y debes que volver a dejar todo tu mueble y volver a aplicarlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Te voy a seguir lijando. Recuerden que tenemos media hora para encajar bien los tiempos y pasar a la puerta. Por cierto, la lijadora no la encontré, muy probablemente esté en otro desarrollo o en la obra. Entonces me tocó lijar a mano. Y lijar a mano es muy bonito, muy cansado, extremadamente cansado, déjenme decirles, pero te da mayor precisión, mayor exactitud. Hay que tener mucho cuidado en el momento de lijar. ¿Por qué? Porque como le vas quitando el fondo y te quedas con la capa de fondo más delgadita, la primera protección, llega un momento donde lo puedes pelar, le puedes quitar la pintura que ya colocaste en un inicio. Y lógicamente, pues al momento de pintarla nuevamente dices, pues ya quedó. Pero no es del todo así, porque te estás llevando incluso la protección que ya habías puesto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al lijar para que no se cometan este tipo de errores. Y lógicamente ese tipo de errores también nos baja la calidad del proyecto, ya no serían una calidad que nosotros manejamos de primer nivel. Nosotros nos atrevemos a decir que manejamos calidad de primer nivel, dado que todos nuestros clientes, absolutamente todos nuestros clientes, tienen cobertura por un año, es decir, una garantía por un año. Cualquier defecto de fábrica se nos avisa, se nos notifica, analizamos que verdaderamente haya sido un error de nosotros, ya sea que hay una parte mal, por ejemplo en caso de mesas que quedan desniveladas o algo así, o se desnivelan, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces nosotros damos un año de garantía. Y otra, hemos trabajado muchísimas obras. Hemos trabajado incluso con Luis XV, bueno, ese estilo de muebles, Luis XV, pero son muebles que llevan meses en preparación, meses en proceso, porque son muebles sumamente detallados. Y aún así tenemos la garantía. Y lógicamente esto nos abre las puertas a tener meses sin intereses. Sabemos que los meses sin intereses son una cosa fantástica. Entonces también tenemos meses sin intereses. Y lógicamente con nuestra cobertura somos una excelente opción. Toma ahí, momento spam que te lo hice venir. Ahora sí, continuaré lijando. Bueno, ya se nos sacó el tiempo para lijar. Entonces le voy a dar vuelta y voy a empezar a trabajar lo mismo que hicimos al principio, pero del otro lado. Miren, el fondo ya se hizo más gelatinoso. Entonces va a ser un poquito más fácil aplicarlo en los hoyos, puesto que ya está más concentrado. Ok, aquí en este momento yo ya estoy aplicando lijadora a lo que viene siendo nuestra puerta, como pueden estar observando. Y por si me escuchan muy diferente a comparación a la grabación original, es decir, a cuando estaba directamente en el taller, a ahora mismo, es porque ahorita estoy en la computadora, estoy en el proceso de edición y pues tengo un micrófono muy decente, la verdad.
para poder hacer este tipo de comentarios y poder explicar un poquito mejor qué es lo que estaba haciendo en este proceso. Entonces, aquí yo estaba lijando con esta herramienta que se viene conociendo como lijadora, con una lija base agua. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, puesto que si ejerzo mucha presión en la lijadora o paso muchísimas veces sobre un punto la lijadora, corro el riesgo de que pasara lo que estábamos evitando hace rato, es decir, pelarlo, quitar el exceso de fondo, quitar el fondo, la protección y llegar a quitar la pintura. Y esos errores son muy notables, ya que aunque se vuelva a pintar, no queda igual. Entonces debe que ser con muchísimo cuidado, y como pueden ver lo hago en círculos, lo hago un poco recto. Ahí sí es mi técnica un poquito variable, cada quien tiene su técnica, pero esa es la que a mí me agrada. Lógicamente quedan imperfecciones al usar lijadora, puesto que no puedes pasar por el mismo punto varias veces. Entonces, una vez lijando toda completamente la puerta con la lijadora, darle una pasada, proseguimos a limpiarla con un trapo, y después simplemente con una lija a mano damos retoques, damos en los detalles donde nos quedó un poquito de fondo y nos quedó brillosa la puerta. Ok, aquí me están viendo nuevamente a mí ya con una máscara de protección, puesto que apliqué ya la pintura o la tinta a la puerta después de estar lijada. Ahorita vamos a regresar a la puerta porque pasó algo muy raro, o algo que no suele pasar normalmente. Y aquí tenemos los marcos, estos igual ya estaban lijados y ya los entintamos, que el término correcto es ese, es entintar. Y como pueden ver ya agarra otra vez color, y brillan un poco, pero les hace falta el brillo que habíamos visto al un inicio. Sin embargo, ya van tomando otra vez mejor calidad. Ahora, en esta puerta, si se pueden dar cuenta, se ve muy manchada, se ve muy marcada. Esto es muy común y se resuelve muy rápido si tienes el conocimiento. Esto se debe a que las tintas son secado rápido, entonces nosotros las diluimos para que tarden un poquito en secar y nos dé tiempo de pintar. Sin embargo, esta tinta ya estaba muy seca y la tuvimos que tratar para poder pintar la puerta de una mejor forma, y próximamente estarán viendo el resultado. Aquí tenemos completamente ya la puerta entintada, ya una vez que tratamos la tinta, y como pueden ver el lado lateral y de hecho lo que es la parte frontal de nuestra puerta está completamente uniforme la tinta. Este es el resultado que debe que quedar cuando tú entintas alguna pieza de madera. Bueno, ahorita ya tenemos las puertas, ya les enseñé, las puertas, marcos, todo ya lo tenemos entintado, ya lijado, ya entintado. Ya intentando no se los enseñé porque es muy complicado hacerlo. Solo grabando es muy difícil. Ahora vamos a preparar fondo, vamos a preparar lo que es lo que les estaba comentando. Y las porciones son 100% fondo, 50% catalizador y 30-40% diluyente. Les voy a enseñar cómo lo preparo yo. Bueno, aquí ya me cacharon, ahí estoy con el teléfono, estoy poniendo musiquita, y por eso esta parte es sin sonido, porque es música con copyright, es música electrónica. Si se están preguntando, estaba escuchando Avicii. Pero bueno, en esta parte estoy midiendo ahora sí que estoy midiendo toda la sustancia que voy a usar. Este es el fondo del que les estaba hablando en un inicio, que nos brinda la protección a nuestra madera. Y para preparar este tipo de fondo, para proteger nuestros muebles y darles brillo, es en estas cantidades. Es el 100% de fondo, es decir, lo que estoy vertiendo. Como pueden ver, es una textura medio viscosa, medio amarillenta. Es algo rara, no es un fluido que se ve habitualmente. Y aquí estoy removiendo en mi medidor, que simplemente es una botella de plástico que encontré, partí y lo uso para medir. De hecho, con la palita que estoy removiendo el exceso para que caiga todo el fondo, tiene medidas, pero aún así me gusta, estoy muy adaptado, puesto que así aprendí, ¿no? A botellas, a medidas. Y de hecho, poco a poco voy cambiando mi estilo, estoy usando cada vez más mi palita que tiene todas las medidas para poder hacerlo correctamente. Aquí agarro un trocito de cartón para poder sacar el fondo que se queda
donde se inserta la tapa, puesto que si inserto la tapa con todo ese fondo, bueno, para empezar no va a cerrar, y en segunda, si llegara a cerrar, va a ser muy complicado volver a abrirla. ¿Por qué? Porque el fondo cuando se seca es demasiado duro y se hace como una especie, en grandes cantidades se hace como muy gelatinoso primero y después se hace sumamente duro. Y la verdad hasta con formón es complicado partirlo. Como pueden ver, aquí le doy unos toquecitos nuevamente con el batidor. Quito todo el exceso de fondo para que asegurarme que no quede nada en mi muestreo. Y ahora voy a proseguir a echarle catalizador. El catalizador es para que nuestro fondo se vaya endureciendo con más rapidez. Y en esta ocasión le vamos a poner la mitad de lo que le habíamos puesto de fondo. Es decir, yo le eché dos vasitos, bueno, dos de mis medidas de fondo. Ahora mismo le voy a echar una tacita que sería el 50% de catalizador. Como pueden ver, se lo echo. Y debo quedarme prisa, por así decirlo, para poder echarle el diluyente. ¿Por qué? Porque el catalizador, una vez que entra en contacto con el fondo, la reacción es inmediata. Es decir, se empieza a endurecer, se empieza a convertir la mezcla de manera muy acelerada. Y el diluyente debe que ser en un 30-40%. Aquí yo lo estoy manejando un 35%, para que no sea ni muy líquida ni muy espesa. Se lo echo, como les digo, de manera rápida. Y una vez que ya tengo nuestros tres ingredientes, que es el fondo, el diluyente y el catalizador, bueno, fondo, catalizador y diluyente en ese orden, agarro el batidor y lo empiezo a mover poco a poco hasta que tenga una mezcla homogénea. En este momento apareció mágicamente el vaso, bueno, la pistola con la que yo aplico el barniz, el fondo a todos los muebles. Y algo muy curioso del fondo es que siempre debe que ir filtrado. En este caso yo estoy usando una playera vieja, una de las que estoy usando de hecho en el video. La introduzco dentro del vaso, del recipiente, y la filtro. La filtro porque el fondo con el catalizador, les digo que empieza a actuar de manera inmediata y se empiezan a hacer de hecho unos grumillos, y esos grumos llegan a tapar el vaso, llegan a tapar el tubo y llegan a tapar incluso la boquilla. Entonces se hace un desastre. Entonces hay que filtrarlo para que llegue lo más pura la mezcla homogénea en este caso. Y como pueden ver, se va filtrando poco a poco. Ya sé que no es lo más adecuado filtrar solamente con una playera. Hay, hay filtros especiales para este tipo de ocasiones. Pero pues es que es a lo que estoy acostumbrado y es algo que funciona 100%. Además, las playeras son muy buenas para filtrar. Déjenme decirles, ahí va un pro tip. Entonces, poco a poco voy a ir virtiendo mi fondo hasta llenar mi vaso. En este momento, como pueden estar observando, yo ya me encuentro aplicando el barniz con la pistola. Y como pueden ver, lo aplico de manera de que empiezo por la parte de abajo de la puerta, es decir, de la base, y subo hasta la cabeza. Son movimientos muy derechos, deben que ser muy firmes y debes que tener una gran resistencia en lo que viene siendo el brazo y en especial en el hombro. ¿Por qué? Porque el vaso cuando está lleno pesa demasiado, la verdad, y ese movimiento, mantener la muñeca derecha, el hombro firme para subir y bajar de manera recta, es muy cansado. Ahora muy bien, este proceso se va a hacer hasta que cumplamos con cubrir completamente de fondo la primera parte, que es la que están viendo ahora. Después voy a fondear o voy a aplicar el barniz a los cantos y después seguido a la parte de enfrente o a la segunda cara de la puerta. Ahora, esto se hace de manera vertical. ¿Por qué no se puede de acostada? Sí se puede de acostada, pero tendremos que echarle a una parte, esperar media hora, una hora que seque para darle vuelta a la puerta y volver a aplicar el fondo. Entonces es muy tardado, como les dije, esto se trata de hacerlo lo más rápido posible, pero no bajando la calidad. Entonces esta es la manera más adecuada de hacerlo. Ahora, cuando voy a barnizar marcos, estos se hacen los tres a la vez, se hacen por parejas, se hacen por familias, por así decirlo, y lo hago de manera horizontal.
se empieza a dar de manera horizontal. Primero un canto, después los acuesto, les doy los frentes y después los volteo, los voy jalando, les aplico en el otro canto y los voy moviendo así. Este proceso se repite durante 3 veces, es decir, doy la primera capa a la puerta y a los marcos, espero unos 5 o 10 minutos y vuelvo a repetir el proceso. Le doy otra vez a la puerta y después a los marcos, vuelvo a esperar otros 10 minutos, 15 minutos, esta vez ya espero un poquito más de 10, 15, 20 minutos porque ya tarda un poco más en secarse y nuevamente vuelvo a aplicar este mismo fundamento, primero puerta y después marcos. Estas son las 3 capas que vamos a echar en esta ocasión y de hecho en esta ocasión yo le eché 4 a la puerta, 3 a marcos y 4 a frente de los marcos. Entonces pues esa es la distribución que estoy usando en este momento, en esta parte del video. Bueno, acabamos de aplicar fondo. Nada más vieron ustedes la primera mano. En general solamente vieron una mano y lo vieron en cámara rápida. Me tardo 15 minutos aproximadamente dándole a una puerta con sus respectivos marcos. Pero ahora mira, la puerta vuelve a tener un brillo, ya no está opaca, ya no está apagada como la habíamos dejado la otra vez. Ya está súper protegido, ya tiene su segunda capa de fondo, les voy a enseñar mejor. Ya tiene su segunda capa de fondo de los dos lados. Se le echó otras 4 veces a cada lado, miren cómo brilla ahora. Y junto a donde va a ir anclada, miren cómo brilla. Ahorita no los quiero tocar mucho porque les acabo de echar. Ahorita si ven aquí por ejemplo se ve un poquito más apagado, es porque ya está secando, ya está absorbiendo completamente. Este sería el proceso de barnizado de una puerta y normalmente a grandes rasgos esto es lo mismo para todos los muebles. Primero es en carpintería todo el diseño, ya después pasa a mi área que es todo el barnizado, lijado, entintado, todo en general lo que tiene que ver ya con el proceso terminado. Y se pinta, se pone fondo, se lija, se pinta, se pone fondo otra vez, se lija, y después se vuelve a pintar y se le da un terminado, un barniz especial. Entonces, esto sería todo. Les compartí esta vez cómo hice este proceso a grandes rasgos con una puerta. Luego lo estaremos viendo si quieren con unas sillas, algunas mesas, mecedoras, incluso tablas para picar para restaurantes, etcétera. Pero con las tablas para picar para restaurantes es muy diferente el proceso, ya que lógicamente no se puede usar barniz, no se intoxicarían las personas. Pues esto sería todo, muchísimas gracias por ver el video. Esto es carpintería y más, y ya saben que nos pueden contactar en cualquiera de las redes sociales, hacer presupuesto, hacer lo que sea. Yo les seguiré mostrando un poquito de este mundo que es muy laborioso, así que espero que lo valoren. Hasta la próxima.